Un gusto estar con ustedes iniciando esta nueva semana con la triste noticia de ayer de la selección, pero mejor no hablemos de eso porque ya han hablado toda la mañana alrededor de eso. Hoy comparto la mesa con Doménica Tabaqui. Buenos días, buenas tardes ya, Doménica. Hola, buenas Y tardes. tenemos como invitada a Michelle Maffei. Ella tiene un máster en Relaciones Internacionales, pero hoy en día se especializa y trabaja vinculado, haciendo investigaciones vinculadas con seguridad y crimen organizado, un tema muy relevante para la triste realidad que vive el Ecuador. Doménica. Giovanni, Michelle, un gusto compartir la mesa con ustedes y así, 12:05 de la mañana, del mediodía, y definitivamente un tema que nos interesa, nos perjudica a todos los ecuatorianos, porque el país atraviesa uno de los momentos más álgidos en tema de crimen organizado. Todos hemos tenido que cambiar en pequeñas, medianas o grandes cantidades nuestra vida, ¿no? Nuestra vida. Y para eso vamos a conversar con Michelle para justamente ver y comprender mejor este fenómeno, este terrible fenómeno que nos afecta a todos. ¿Cómo describirías tú, Michelle, esta situación actual que vive el Ecuador en cuanto al crimen organizado? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y el espacio. A ver, el crimen organizado en el Ecuador evidentemente es un problema internacional, pero el problema es que, claro, piensan que cooperación internacional lo va a erradicar por ser un problema internacional. El problema como tal, o el diésel o la gasolina del crimen organizado, y es por eso que en Estados Unidos que hay crimen organizado, en Europa que hay crimen organizado, y alrededor del mundo que hay crimen organizado, se puede ver que los efectos del crimen organizado son más potentes en aquellos países que están inundados de corrupción. ¿Por qué? El sistema de justicia simplemente no tiene tracción, no sirve. Aquí en el Ecuador a mí me gusta simplificarlo y decir que así tú seas Jeffrey Dahmer en Ecuador, tú nunca vas a ir a prisión si es que tienes el poder económico para corromper a jueces y fiscales. Entonces, eso es un gran problema para el Ecuador. Ahora, el crimen organizado en el Ecuador no nace durante la pandemia o el tiempo post-pandemia, que fue básicamente cuando nosotros empezamos ya a probar un poco cuáles son las consecuencias del fenómeno, sino que el crimen organizado, si queremos ser muy técnicos, nace con el tráfico de tierras en los años 80, pero si vamos un poco más allá, nace netamente con el origen del tráfico de tierras, con ciertos nombres muy recordados en la historia política ecuatoriana. Entonces, el crimen organizado y lo que estamos viendo en este momento no es un resultado de los últimos 10, 20 años, sino que pudiésemos inclusive atrevernos a decir que es el resultado desde los años 60 en adelante de qué es lo que ocurrió en términos de corrupción en el Ecuador. Pero hay un tema de fondo, Michelle, que es histórico y cultural. Lo menciona en un libro el expresidente Osvaldo Hurtado, y es el hecho de que en el Ecuador no existe histórico, yo diría culturalmente y ancestralmente, una cultura de respeto a la ley, una cultura de la legalidad. Desde chicos, aquí por ejemplo, desde lo sencillo, ¿no? Aquí la copia y la polla es celebrada por los pares. Sí. En otros países tú eres más bien denunciado por tus padres si te ven copiar. Claro, aquí por tus mismos padres inclusive. hay malas prácticas, digamos, a nivel de dar coimas y cosas que son generalizadas. Y en general la corrupción y todo lo derivado de eso no genera a veces ni repudio. La gente dice, oye, fulanito anda en un Maserati, qué bestia, lo admiran sin saber realmente o sabiendo que su origen puede ser medio chueco. Eso culturalmente pesa. Y creo que es parte de nuestra desgracia. Pesa muchísimo en ciertos países que han podido responder de una manera eficiente al crimen organizado, como Japón. Japón generó este repudio y este asco a la corrupción. Singapur de una manera un poco particular, porque, a ver, Singapur, ¿qué hizo? En plena dictadura mató a los corruptos y a todas sus familias, básicamente para limpiar el problema de corrupción dentro de Singapur, y eso en Singapur hay que tomar con pinzas, porque Singapur no tenía un problema de crimen organizado cuando eso sucedió, era una cuestión de corrupción dentro del aparataje estatal. De ahí Italia ha tenido un problema de corrupción enorme y han podido de alguna forma mejorar la situación con las mafias italianas, pese a que está la camorra, está muy activa también la 'ndrangheta, que son los loquitos dentro de la mafia italiana. Han podido limpiarlo con la Guardia de Finanza italiana y al mismo tiempo con las leyes de extinción de dominio. Al revés, dentro de la Unión Europea en este momento, justo hace una semana estaba leyendo un poco de que
en estos momentos ya no se están lavando activos ni siquiera tanto en Italia, sino que se están lavando activos específicamente en Alemania, porque en Alemania no hay una ley antimafia y así tú seas un lavador, nunca te pueden decomisar tu patrimonio, porque se podría decir la propiedad privada en Alemania es muy, muy importante, entonces no tienen este tipo de mecanismos legales. Y están lavando a diestra y siniestra dentro del sistema financiero vía la Deutsche Bank. ¿Cuál sería el papel de nuestro país, Michelle, dentro de estas rutas internacionales también ya, también ya estipuladas como negocio, ¿no? Porque son ya un negocio las rutas con el narcotráfico? A ver, Ecuador, nosotros le damos mucho énfasis a Fito, a Patucho Celso, que quiere ser, él abiertamente está diciendo quiero ser extraditado a Estados Unidos porque sabe que lo van a matar en el sistema de prisión. Ahora, lo grave y por qué también Fito salió corriendo del Ecuador es que no necesariamente los criminales o grupos o GDOs enemigos son los que están detrás queriéndolos matar. Sus cabezas tienen valor porque nexos e intermediarios políticos y económicos han pagado por ese servicio de que los terminen matando, porque saben que ese tipo de criminales, bien o mal, pueden dar los nombres de ciertas personas notorias dentro del país. Dentro de la estructura. Dentro del país, sea dentro del sistema económico, empresarial, político, financiero. Esos son los intermediarios. Y los intermediarios tienen una paga del 30% de la cadena criminal, que es brutal. O sea, son muy bien pagados porque aparte de ser personas relativamente, entre comillas, respetadas, tienen las conexiones y si caen en el supuesto no consentido, que es muy, muy difícil por la corrupción dentro del Ecuador, igual se están jugando su buen nombre. Es muy difícil como, caer. Exacto. Entonces ellos se llevan una gran cantidad incluso de la paga dentro de la cadena de valor. Pero los GDOs aquí en el Ecuador, para entender por qué siempre digo que los GDOs y estos líderes de los GDOs son criminales de tercera, son básicamente los empleados de los cárteles mexicanos y algunas veces de ciertos GDOs en Colombia como el Clan del Golfo, que mueven muchísimo más dinero, tienen mejores conexiones. Y el rol de los GDOs en el Ecuador es básicamente ser el embudo de toda la cocaína en la región para sacarla al norte global. ¿Por qué migraron de Colombia al Ecuador? Porque al crimen organizado no le interesa qué tanto tenga que pagar en sobornos. Lo que le interesa al crimen organizado es que salga la droga del continente. Y se dieron cuenta que en Ecuador, indiferentemente que sea más costoso, hay más chance de que llegue al norte global. Eso también sumándole a la cuestión de que en el Ecuador nosotros estamos teniendo TLCs ya con Europa, posiblemente creo que ya salió con Corea del Sur, están viendo Canadá. Si hay un TLC con Estados Unidos, ya salió creo que o está a punto de salir el de Canadá. Y solamente en la provincia del Guayas está mapeado, aparte de los 5 puertos de aguas profundas de exportación que tenemos, incluyendo Pozorja, hay 46 puertos artesanales en la provincia del Guayas. Entonces nosotros estamos plagados de puertos, sean artesanales, industriales, como también internacionales. Pero hablando de los puertos, tú escribiste un reciente artículo que se titula Ecuador paga la sangre, Europa cobra las ganancias. Inclusive mencionas que recientemente, te refieres en el artículo, dice esta semana fue asesinado en el Guasmo el jefe de control de carga del terminal portuario de Guayaquil, TPG. Su caso no es aislado. Es decir, trabajar en los puertos hoy en día es una actividad de alto riesgo. Y todos los puertos de Guayaquil, y ni hablar de Manta, están plagados de narcotráfico, plagados de asesinatos. Acaban de matar a una fiscal en Manta, no sé vinculado con qué caso. Entonces, toda la faja costera está tomada. Como tú dices, los puertos operativos, digamos, de carga formal, pero los puertos pesqueros también. Los puertos pesqueros al 100%. Y la particularidad de los puertos artesanales es que se podría decir las expectativas de control son sumamente inferiores. Y normalmente, ¿qué es lo que hacen? Igual mueven droga de esos puertos artesanales a puertos internacionales de aguas profundas o simplemente contaminan ciertos containers, que es un método más difícil, se podría decir, que es el método de drop-off, que es ir en lancha
a las grandes navieras ya en mar abierto y simplemente entregarles la droga, que es un método un poquito más difícil, es Menos mucho más moderno. menos moderno también, es mucho más fácil abrir el container dentro de puerto en algún momento y contaminar antes de que se embarque. Y más unas horas seguro que antes. les llegue también, ¿no? También, y también tú puedes mover mucha más droga dentro de un container que evidentemente de una panga. Claro, así, una lancha de, exacto. de motor. Una cosa que yo no sabía, y creo que tú lo mencionas en el artículo, es que muchos puertos, por decirte europeos, Tienen el mismo problema que en el Ecuador. Tienen el mismo problema y una tasa de revisión baja. Claro, en el Entonces, Ecuador, y esto lo sé por personal de la embajada, porque yo siempre digo, yo soy estúpida porque no cobro normalmente cuando hago las charlas, pero es interesante, si es que no, si cobro, no me llaman. Y terminan teniendo pero charlas te haces inadecuadas. conocida, ¿no? Te haces conocida y... También, y también me dan ciertos datos particulares que en la embajada en Quito me dijeron de que en el Ecuador a nivel nacional, no estoy diciendo de un solo puerto porque estoy hablando muchísimo con DP World, que ellos dicen, no, nuestra 100% de carga, y yo sí, excelente, pero a nivel nacional, la capacidad de detección en los puertos de ecuatorianos es del 0.03%, o sea, ni siquiera alcanzan en un 1% de la carga a nivel nacional. Pero las medidas que el gobierno está tomando, ¿tú no sientes que en algo han...? No. Desde que inició el gobierno de Daniel Noboa hasta la fecha. A ver, ahorita pensando solamente en puerto, Ana Sergi y muchísimos especialistas en Estados Unidos como en Europa, hace 2 años habían escrito inclusive de que hay, se puede decir, un discurso muy reiterativo de los escáneres dentro de puerto. Y dicen que eso es una forma de las empresas internacionales de vender los escáneres, porque los escáneres son relativamente fáciles de circumvent, es decir, darle la vuelta a los escáneres, que es lo que termina sucediendo con el crimen organizado aquí en el Ecuador. Ellos contaminan los containers después de pasar los escáneres. Entonces se adaptan. Y también han encontrado la forma... Y luego te lo contaminan. Exacto. Y también han detectado la forma de cómo están en este momento contaminando los containers de una forma vertical, porque el escáner te hace cortes verticalmente. Entonces, indiferentemente que pases el escáner, te contaminan de una forma que no burla y que no se ve. Entonces tú necesitas ahí el capital humano. Ahora, los escáneres en general son una herramienta que es muy buena tenerlo, pero el 80% es el capital humano que tú puedas tener dentro de, el puerto. Del puerto. Y eso lo dicen también los especialistas. Ana Sergi, que de ahí saqué el dato, ella detectó y es una especialista en la mafia italiana, específicamente en la 'Ndrangheta, de que en los puertos de Gioia Tauro y en Génova la capacidad de detección oscila entre el 3 al 5%. Y en Rotterdam, siendo el puerto básicamente la entrada del comercio internacional a todo el continente europeo, siendo el puerto más grande, con más recursos, con más infraestructura, el puerto de Rotterdam solamente puede escanear el 15% de su carga. Entonces, claro, tiene, o sea, las diferencias del 0.03% del Ecuador, que es una burla, pero al mismo tiempo en Europa tampoco que estamos viendo tasas de detección del 60-70% de la carga. Michelle, yo hago referencia a tu artículo porque viendo el titular, y yo lo he pensado muchas veces, me alegro y aplaudo la cooperación técnica que se ha recibido de países europeos. El embajador de Italia ha sido muy activo en el tema, inclusive ha presentado personalmente una propuesta de ley antimafia en la Asamblea Nacional. Los Estados Unidos tienen un vínculo fuerte con Ecuador, pero me da la impresión de que es mucho más cooperación técnica que dinero real para... Cooperación diplomática o cooperación económica. Claro, porque tú dices, necesitamos personal, eso cuesta. Necesitamos escáneres, eso cuesta. Y aunque te donen los escáneres, necesitas luego la gente para poder procesarlo. Y necesitas hacer mucho más labor de detección. Si toda la costa está tomada y hay que hacer monitoreo satelital o de drones, lo que sea, todo eso cuesta. Y el Ecuador no tiene la plata. Entonces, ¿esa plata está llegando o no? Lamentablemente, cooperación internacional, excepto Estados Unidos, no te da dinero. Como, por ejemplo, la Unión Europea y el embajador Davoli, exacto, cómo cooperan es dando infraestructura, tecnología, equipos y también personal. Pero ahora vemos que en la práctica se dona el equipo y ahí queda. Exacto.
¿Y por qué? Porque no tienen la persona ecuatoriana capaz de eso. A nivel nacional hay solamente 10 personas especialistas en crimen organizado, creo que 9 están en Quito, yo estoy aquí sola en Guayaquil. O sea, esa sería una de las principales causas que tú sientes que dentro del tema portuario, ¿por para qué ser lo bien digo? prácticos. ¿Y por qué lo digo? Porque ninguno de los 10 estamos trabajando directamente para el gobierno. La mitad son académicos, hay 2 personas que están trabajando con Inside Crime y con GTOC, que son think tanks muy, muy respetables en términos de investigación del crimen organizado, y las demás son consultores, sea de política o consultores en ciertas cuestiones con la UNODC. Entonces hay muy pocas personas. Yo no veo a una sola persona especialista siendo asesor o tomando la batuta, por ejemplo, del Ministerio del Interior o de la UAFE, que ahí yo tengo muchísimas críticas, y espero que críticas constructivas, porque en el 2024 vino a Guayaquil la Guardia Finanza Italiana a la cumbre de seguridad latinoamericana, que fue a finales del 2024, y ellos querían tener personal in situ para básicamente lanzar una bomba ahorita a la UAFE, inmobiliar, volverlo a reconstruir y que trabaje de una manera muy, muy similar a la Guardia de Finanza Italiana, evidentemente. Que le tienen pánico en Italia. Exacto, y que trabajen directamente compartiendo información, porque a los italianos también les beneficia saber cómo están los flujos financieros dentro del Ecuador, porque lavan muchísimos activos la mafia italiana fuera de Italia. Pero con esa cercanía entre el embajador y el gobierno, entonces no se quedó la Guardia Italiana. No, porque parecería que hasta en el 2024 me dijeron el personal que los habían choleado el gobierno ecuatoriano, y eso es grave. Entonces yo creo que debería el gobierno ecuatoriano tocarle la puerta al embajador y retomarlo de urgencia, porque no me llamaría la atención que para este año hayamos sobrepasado el 40% del PIB como proveniente de lavado de activos. ¿Tú conoces lo que contiene esta ley que se dejó en la Asamblea, la ley antimafia? Sí, porque por eso digo, me agrada mucho que muchísimas asambleístas también me han llamado a la Asamblea y les dije, ustedes necesitan la ayuda técnica y jurídica de los italianos, y por eso asumo yo que le tocaron la puerta también a la embajada y al embajador. Ahora, una gran idea, que tampoco se necesita, se podría decir, ser un genio, es que abogado que esté vinculado al crimen organizado, o incluso un abogado que esté vinculado al lavado de activos, pierda su licencia de ejercer su profesión dentro del Ecuador, y tiene todo el sentido del mundo, porque lo que normalmente ha sucedido en el Ecuador es que agarran a ciertos abogados que evidentemente eran facilitadores del crimen organizado y empiezan a tener, no sé, su bufete de abogados porque igual pueden trabajar, porque tienen la licencia de trabajo. De ahí el hecho de elevar también las penas a los facilitadores del crimen organizado. Yo creo que las penas tiene todo el sentido del mundo que estén mandando a la prisión a los miembros activos, pero yo creo que las penas deberían ser mucho más severas a aquellos dentro del sistema de justicia que a cada rato les ejecutan habeas corpus a estos criminales. Y yo creo y fomentaría dentro de esa ley antimafia que si hay un abogado privado que quiera, por ejemplo, representar a alguien, porque aquí, así tú seas Jeffrey Dahmer, en el mundo tú tienes derecho a que te representen, el derecho a la defensa, que lo hagas pro bono, porque si tú estás cobrando a un grupo de delincuencia organizada o estás cobrando a Patucho Celso, tú lo que estás haciendo es lavado de activos, porque estás aceptando dinero en efectivo que provienen de actividades ilícitas. En el caso de la extinción de dominio, a mí lo que me preocupa, o sea, por varias preguntas. Primero, lo de la UAFE yo no acabo de entender bien, porque la UAFE tiene mucha herramienta y ha ido cambiando, entiendo, en el tiempo la ley, pero la UAFE a veces lo que dice es que el trabajo de ellos, según su competencia, termina en el momento que ellos mandan expedientes. Y si ya después de eso la fiscalía no hace nada, ellos no pueden hacer mayor cosa. Entonces uno ve a veces casos, digamos, de contradictorios, porque tú ves que a una persona profesional, sencilla, la UAFE le pide casi que con una gran urgencia que si 24 horas porque tiene que dar esta información tal, y la pobre ahí asustada dando el reporte de la UAFE, y tú por otro lado ves gente que se pasea por el Ecuador en carros de alta gama y nadie sabe de dónde sale la plata. Entonces, o mejor dicho, sí saben. O saben, pero es no pasa peor. nada.
Entonces Sí. esa contradicción es que al GIL, como siempre se nos cargan a los GILes, Ujú. pero a los otros no pasa nada. Claro, y uno, el SRI, así cogido del pescuezo a los giles, es decir, a los que los no que están pagan- lavando activos. A Pero los que bueno, pagamos los impuestos. exacto. Y los que no lavamos activos, eso siempre digo a mis colegas del nicho, o sea, nosotros tenemos todo el know-how de delinquir y nos resistimos en no delinquir, entonces es como un chiste interno. Pero, claro, la UAFE depende de una fiscalía y una fiscalía que tiene y deja mucho que decir. Yo siempre digo, yo no soy una jurista, pero yo creo que sería una mejor fiscal general y me leo, creo que la Constitución o el COIP en un día y estoy lista y creo que el know-how de investigación sería mejor que el actual. Y eso también lo puedo ver en cómo redactan cuestiones netamente de crimen organizado. Tienen un léxico que no es técnico, que parecería que alguien bien desinformado lo emitió. Entonces yo no sé qué tipo de personal esté teniendo fiscalía, lo cuestiono bastante. De ahí, la UAFE lamentablemente como depende de fiscalía, ¿qué pasa si el fiscal en el supuesto no consentido está siendo pagado por un GDO? Evidentemente va a ser un mal trabajo, indiferentemente que la UAFE emita reportes. Por ende, lo que se ejecutó en Italia con la Guardia de Finanza, que ellos no necesitan de otra institución, sino que está todo centralizado en la Guardia de Finanza italiana. Ellos son los que te decomisan como tal el patrimonio ilícito. Y la Guardia de Finanza tiene tanta atracción y tanta, se podría decir, capacidad de investigación y know-how que solamente en el 2025 detectaron un aproximado de 6 billones de euros, en realidad de euros, en todo lo que era capital proveniente de lavado de activos. Entonces, en español sería 6.000 millones de euros como tal, Ahora, porque son billones. siendo abogado del diablo en el tema, a mí lo que me preocuparía del Ecuador es que dada la politización que a veces hay en la justicia o las malas costumbres que hay a veces en la justicia, que todas estas leyes drásticas con respecto a extinción de dominio se usen para mal. Entonces, que tú tengas un debido proceso para que realmente en justicia y bajo el cumplimiento de una determinada norma puedan decomisarte o confiscarte y no se ha hecho un Es que tema de el problema contradictoria. ahí es que no, el problema no es la ley de extinción de dominio, sino que parecería que, a ver, primero, Inmobiliar, he hablado con colegas y que básicamente el 90% de las personas en Inmobiliar no saben ni siquiera lo que es una ley de extinción de dominio. Son 15 papeles mugrientos que te puedes leer en menos de un día y tienes ahí a todo tu personal capacitado para entender qué es una ley de extinción de dominio. Ni siquiera eso lo han podido hacer, que eso ya lo critico bastante. Pero eso es netamente Inmobiliar, que es la secretaría. De ahí Inmobiliar en este momento tiene un problema enorme de que los altos mandos de Fuerzas Armadas como de policía están tratando de rentar de una forma muy barata las mansiones en Vía San Borondón. Y eso no se tiene que hacer. Tiene que estar inmediatamente el patrimonio en pujas públicas para uno, que el Estado pueda captar ese dinero. Por ejemplo, yo siempre entro en mi Inmobiliar porque yo me quiero comprar un carro que tenga tal vez alguna cuestión delictiva por detrás, se podría decir una gran historia para decirle, ¿sabías que mi carro proviene de, no sé, de un criminal notorio? De un capo. Claro, y en Paraguay, con Acenavicó, que es su secretaría como tal, ellos, por ejemplo, hacen pujas públicas de los carros del patrimonio, un carro de último modelo, lo ponen inclusive más barato del mercado para que la gente vaya y quiera comprar en efectivo o se quiera endeudar. Y eso el Estado absorbe. En el supuesto no consentido de que es un edificio muy caro, no hay personas interesadas en el terreno o en el patrimonio, el Estado igual lo absorbe y el edificio, no sé, lo hace una universidad pública, no lo alquilan, eso sí, no lo alquilan porque para eso es la puja pública de venta. Pero, no sé, el edificio lo pueden hacer un ministerio o un edificio donde puedan, no sé, atender a mujeres que son víctimas de violencia, se me ocurre. Pero el Estado siempre gana. Eso en Italia también lo hacen, que es la reutilización social del patrimonio ilícito, específicamente en los programas de prevención de criminalidad temprana. Pero lo particular es que en el Ecuador no vemos eso no está sucediendo y claro, vemos a un patrimonio ilícito muy pobre dentro de Inmobiliar que en teoría uno esperaría
algo mejore. Ahora, hay muchas personas dentro del nicho, hablando con varios colegas, que me dicen, si es que el Ecuador tuviese una guerra activa contra el patrimonio ilícito, la dolarización se vendría abajo. Pues Yo para- no creo Yo tampoco eso. creo. ¿Por qué? Porque si representa el lavado de activos el 40% del PIB nacional, el gobierno central no tendría un problema de déficit fiscal, pues, porque tendría un tracanal de dinero entrando al sector público y también pudiendo ejecutarlo. Claro, correcto. Ahora, aparte de Tenemos eso, que ir a una mención no comercial. te preocupes. Adelante, Doménica. Gracias, Giovanni. No canto, pero sí, con todo el corazón les sugiero Banco Guayaquil. ¿Por qué? Porque en realidad es el mejor banco que tiene el país. Ecuador siempre primero, primero en nuestro corazón. Ecuador, Banco Guayaquil, una vez más, presente en los momentos más importantes de los ecuatorianos, porque es el banco que pone primero a sus clientes, primero a sus deportistas, primero al Ecuador. La canción, esa que ustedes están oyendo ahí de fondo, es la que hizo himno y empezó a sonar gracias a Banco Guayaquil. Ecuador siempre primero y apoyar al Ecuador a pesar de que ayer perdió. Nos vamos a la pausa, ¿no? Vamos a la pausa, sí. Ya volvemos. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a este su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se conectan, estamos conversando con Michelle Maffei, experta en seguridad y crimen organizado. Estamos también con Doménica Tabaqui hablando de este tema tan importante y vital para la vida futura del país. Hay cosas raras que pasan en este país, Michelle. Yo no acabo de entender mucho de lo que sucede y lo que sale en la prensa, pues tampoco uno a veces llega al fondo de lo que realmente pasa. Lo del tema de Manta. Uno amanece un lunes con una foto que parecía Pearl Harbor, con una cantidad de barcos incendiándose en pleno mar, creo que eran 30 y pico, unos grandes, unos chiquitos. Lo que el gobierno oficialmente entiendo que dice es que un barco tuvo una explosión en un tema creo que de generadores y esa explosión contaminó los otros barcos y de ahí todo el tema, no sé qué más ha pasado. ¿En qué quedó eso? En el submundo donde yo me muevo es que alguien le prendió candela a eso vinculado al crimen organizado. A todos. Sí. ¿Por qué? Desconozco, pero normalmente cuando eso sucede es por un ajuste de cuentas, muy posiblemente dinero. Quedaron mal por una cuestión de dinero o quedaron mal en cuestiones de droga, que indiferentemente la droga representa dinero. Entonces, yo creo que por ahí deberían ir las investigaciones de fiscalía o las investigaciones pertinentes. Específicamente, yo también quisiera ahí un poquito que el CIE se vincule, porque si se van a TPM, pese a que TPM ha tenido ahorita un declive en criminalidad por ya no ser de exportación, sino de importación, muy posiblemente se van a topar con, se podría decir, la evidencia de que la gran mayoría de personas van a decir específicamente quién hizo un Pearl Harbor ahí, quién básicamente les prendió candela a todos esos botes. Porque además fueron muchos, no fueron 2 o 3. No, fueron bastantes y todos eran pescadores industriales. Entonces no es que eran las lanchas o las pangas, sino que eran los botes industriales de pesca. Doménica. ¿Qué papel deberíamos nosotros como sociedad civil desempeñar, Michelle? A ver, la sociedad civil, primero que nada, nunca los tienes que poner a pelear con los grupos de delincuencia organizada, como el hecho de que tú tienes que portar armas y pensar que con esa arma tú te vas a defender de un grupo de delincuencia organizada. Normalmente cuando hay un problema de crimen organizado, te van en grupo y un arma no creo que haga mucho cambio, es decir, que no te pueda generar una defensa propia apropiada. Pero las personas en la sociedad civil, aparte de estar bien informadas y de saber quién son cuentacuentos y quién no, porque se le da muchísimo espacio a personas economistas, por ejemplo, que lavan, no voy a decir nombres, pero que hablan de lavado de activos. Y yo no entiendo cómo son economistas o de dónde sacaron ese título. Están hablando pavadas, para no utilizar otra palabra más fuerte. Término. Exacto. Empezando eso, de ahí yo creo que la sociedad civil debería fomentar que más que una ley antimafia, que se haga algo en el sistema de justicia. En el sistema de justicia hay demasiada impunidad. Justo en el corte estábamos hablando de que un
penalista muy reconocido estaba diciendo, no, la ley de extinción de dominio tú no la puedes ejecutar de esa forma. Negativo, la ley de extinción de dominio tú tienes que ejecutarla, lo puedes ejecutar sin sentencia, y si en 3 o 4 meses la sentencia no está, simplemente te tienen que devolver el patrimonio tal cual como te lo decomisaron, o en el supuesto no consentido de que vendieron eso, no sé, le prendieron fuego al patrimonio, te devuelvan todo el patrimonio calculado en dólares. Y de la misma forma y de la misma rapidez que se ejecuta, también es retroactiva, es decir, te devuelven tu patrimonio. Y por ejemplo, el endurecimiento de penas, ahora que vemos que son la cárcel del encuentro, por ejemplo, que es realmente infunde un temor hacia cometer más crímenes porque sabes que que vas a ir a cumplir de verdad una condena. A ver, estas ahí cárceles, hoteles que hemos estado acostumbrados los el ecuatorianos a problema es que solamente se está pensando en la cárcel del encuentro. ¿Qué es lo que está pasando en los restos de centros de privación de libertad? Carol Noroña es una periodista que se ha enfocado muchísimo en el sistema carcelario. Ella tiene una visión muy humana también de cómo se están muriendo al mismo tiempo. Pero ¿qué pasa con los prisioneros que no se están muriendo? Es porque tienen la capacidad de pagar $25 diarios por comida, que mensualmente eso es como $700, porque eso es lo que les cobran a las familias, $25 diarios solamente para comer. Si te quieres bañar, quieres una llamada por WhatsApp. ¿Les cobra quién? El caporal. Ah. El caporal de el edificio donde están. Cada edificio tiene un caporal. Entonces, o sea, solo la cárcel del encuentro es la que no en tiene teoría, esto, en teoría. Ahora, ¿qué pasa con el resto de las cárceles? Siguen siendo hoteles muy, 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 muy caros, se podría decir, porque mensualmente $700, yo no creo que la gran mayoría de personas que no estén vinculadas al crimen organizado no lo tienen. De ahí. ¿Y el que no tiene, qué pasa? ¿No come? No comen y se mueren. Y esos son los, perdónenme, los cojudos que se mueren de tuberculosis y que se mueren sin comer nada y tienen una inanición, básicamente. Y son un esqueleto, parecen judíos recién sacados de un campo de concentración. Y eso es lo que está sucediendo en las cárceles. Ahora, hablemos de la cárcel del encuentro. Yo creo que es una buena cárcel para criminales, pero inclusive Bukele tiene una cárcel para políticos y opositores políticos que hayan tenido problemas de corrupción, y de ahí tienen a la SECOT, que es conocido como Sacatrás, que en la SECOT tú tienes a los mareros, a los del barrio 18, pero no los mezclas. Es que están dando... Sí hace un efecto disuasivo la cárcel del encuentro. Muy bien, entonces no pongan a la cárcel del encuentro con criminales. Okay. A ver, ¿qué es lo que va a pasar? Es que en el supuesto no consentido de que un criminal se termine el gobierno, la administración, salga libre el preso, que sea preso político, o el criminal, por default ya son amigos. Entonces, ¿qué van a hacer al salir? Van posiblemente a generar más corrupción, van a, no sé, tal vez algún municipio local pueda ayudarle en términos de lavado de activos, que eso terminó y ha terminado pasando en el municipio de Durán por años y décadas. Y eso es lo que lamentablemente va a pasar cuando tú mezclas a políticos con criminales o con líderes de ciertas bandas que tienen poder de decisión. Michelle, hay un vínculo ahora perverso entre el narcotráfico y la minería ilegal. En vez de lavar con dinero, lavan con oro, y lamentablemente inclusive hay un gran daño ambiental que se hace al país por todo lo que contaminan esas operaciones ilegales de minería. Este gobierno, de lo que se ve, ha atacado hasta con armamento militar. Ha bombardeado estas bocaminas vinculadas con la minería ilegal. En tu criterio, ¿en qué camino vamos con eso? Mal. ¿Por qué? A ver, y esto yo lo he discutido muchísimo con personas que creo yo que saben más del crimen organizado en Amazonía que yo, que es Julia Yansura, que está en Washington, D.C., y con Bram Eibus, que también está en Washington, y se meten también a estas regiones amazónicas. El común denominador de no solamente el Ecuador, para no solamente decir el Ecuador está haciendo mal, sino los estados están haciendo mal, su respuesta es inapropiada, es inadecuada. Ellos deberían estar siguiendo el dinero, porque cuando sigan el dinero se van a dar cuenta del problema de corrupción tan grande de los proyectos mineros ilegales, específicamente de oro, con los municipios locales y posiblemente privados de interés. Entonces ahí se van a dar cuenta del problema de corrupción por default. Y de ahí, ¿qué es lo que hacen todos los estados? El común denominador. Bombardean
y meten a prisión a ciertos lugareños que encuentran en la zona minera ilícita. Normalmente los lugareños son personas locales que no conocen mucho de la cadena criminal, que en el supuesto no consentido, que los liberan en menos de 24 horas porque pagan por la fianza. Okay. En el supuesto no consentido que paguen por la fianza, después de que las Fuerzas Armadas se vayan, pasa 1 o 2 días y vuelven nuevas personas o las mismas personas con nueva maquinaria, sea arrendada o comprada. Entonces, de nada sirvió el haber destruido como tal la mina, porque nuevamente empieza el proceso de minería ilegal. Es una guerra y a ficticia. eso, exacto, y a eso tú solamente puedes romper la guerra si es que les quitas los financistas a los GDOs, porque los financistas de los GDOs no solamente son ellos mismos con su capital semilla criminal, sino que necesitan también otro tipo de inversores, porque solamente una excavadora que rompe básicamente la piedra con punta de diamante en Estados Unidos cuesta $2.5 millones. Así tú seas parte de los lobos o los choneros que tienen básicamente un monopolio en todos estos proyectos mineros y mueves bastante dinero, igual necesitas a otros partners inversionistas que quieran invertir en ese proyecto minero. Entonces la única forma es cortando ese tipo de inversiones y es siguiendo el dinero. Ahora, el problema ambiental específicamente es todo lo que es minería ilegal en ríos. ¿Por qué? Porque cuando se mezcla con agua y con lodo, tú necesitas mercurio para poder separar el oro de la basura, claro, y de los sedimentos. Y es por eso que en el Ecuador, pescado que comemos, pescado con mercurio que estamos tragando. Nadie y es un problema enorme. El Ministerio de Ambiente no quiere meterse. No se quieren meter porque les da miedo, porque se van a meter no solamente con los GDO, se meten y no se meten por miedo porque saben que hay ciertos privados inversionistas que van a perder bastante dinero si es que el Ministerio del Ambiente se mete. Ahora, voy a decir algo muy políticamente incorrecto, pero yo creo que por ahí debería ir el discurso. Myanmar, Burma, antes conocido como Burma, ahora creo que le cambiaron el nombre a Myanmar, han tenido un problema enorme de minería ilegal por años y décadas. Hoy en día la gran mayoría de agua potable en ese país es imbebible, tienen que importar el agua bebible por el problema minero, justo por el uso de mercurio, y por ahí va el Ecuador también. Y se dieron cuenta que los municipios locales estaban 100% involucrados en estos proyectos mineros y no se hace absolutamente nada. Al revés, lo que nos hemos dado cuenta, y eso es lo que Julia Jansura, Bramebu se han dado cuenta, de que el momento que un especialista empieza a hablar y empieza en general, y eso también me ha pasado a mí, de los proyectos mineros y el hecho de cómo inclusive el narcotráfico está desplazando se está desplazando el narcotráfico de la Amazonía y solamente hay una presencia brutal ahora de proyectos mineros, es una causa de que muchísimos políticos locales en la región amazónica empiecen a mofarse de esos especialistas o hacer escándalos, y donde hagan escándalos de un proceso de investigación o de un fenómeno que está sucediendo en esa región, hay que malpensar y posiblemente acertar. Doménica. Ok. Yo, momento de mi mención. ¿Qué les parece? Mi mención de Banco Guayaquil para que estén todos alertas con el mejor banco del Ecuador, porque ustedes saben que tiene sucursales en todos lados, que aparte pues también todas las transferencias, todos los trabajos que ustedes tengan que hacer, trabajos digo yo porque a los que no somos muy amantes de la tecnología nos cuesta bastante, pero Banco Guayaquil ha sido el creador del himno, este himno que llamamos de la TRI, Ecuador siempre primero, primero en nuestro corazón. A ver, Gerardito, ponga la música. Banco Guayaquil, una vez más presente en los momentos más importantes de los ecuatorianos, porque es el banco que pone primero a sus clientes, primero a sus deportistas, primero al país, primero al Ecuador. La canción, como dije, que hizo himno y empezó a sonar gracias a Banco Guayaquil. Muy pocos sabían eso. Ecuador siempre, siempre primero. 12:47. Giovanni. Michelle, de lo que hemos conversado llego a alguna conclusión, digamos, no muy agradable, y es el hecho de que hay tanta gente metida en este tema del crimen organizado y del narcotráfico, que depurar esto va a tomar mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho tiempo. A ver, es un esfuerzo brutal, pero para eso sí,
ese es como que lo que se deja detrás. Para eso me cruzo de brazos y empiezo, como digo, con mis colegas que tenemos el know-how de lavar activos, de emprender en nuestro know-how. O sea, yo sí creo que teniendo a las personas apropiadas y generando un proyecto que sea una guerra activa contra el patrimonio ilícito, tú frenas el crimen organizado, porque no sería rentable en el Ecuador. Sería mucho más costoso el hecho de que tú intentes lavar $2 millones y que termines sin casa, de paso tu familia en la quiebra y tú muy bonito en prisión. O sea, nadie se va a arriesgar y nadie se arriesga si sabe que tiene más que perder que ganar. En el Ecuador, después de que, yo me acuerdo vividamente, no me acuerdo en qué año, pero durante el gobierno de Guillermo Lasso se aprueba la ley de extinción de dominio. Y muchísimas personas que estuvieron vinculadas a la ley de extinción de dominio criticaban muchísimo a la Asamblea en ese momento, porque hubo el proyecto de ley que era básicamente un copy-paste de las Naciones Unidas y cambiaron los políticos, cambiaron la ley de extinción de dominio. Para mal. Para mal. Y ahí hay que mal pensar y acertar. Entonces, otra vez recalcularon, volvió al pleno de la Asamblea la ley de extinción de dominio y hoy en día tenemos la ley de extinción de dominio que es el copy-paste de la ONU. O sea, está perfecta. Por eso digo, en el mismo momento que te decomisan el patrimonio ilícito, si por ese motivo no hubo la sentencia rápida o por ese motivo no eres culpable, te devuelven con la misma rapidez tu patrimonio. Entonces no es un problema como tal. Pero se aprueba la ley de extinción de dominio y la impunidad en el patrimonio ilícito en el Ecuador creció. Hay una impunidad del 95%. Entonces, ¿qué es lo que nos dice eso? De que ¿Cómo entiendes eso? En el Ecuador, si tú lavas activos, tienes un 95% de probabilidad de que no pase absolutamente nada y te puedes comprar tu casa en Isla Mocolí con cash, a pesar de la ley. No entiendo. Y antes de la ley de extinción de dominio, la impunidad era 91%. Entonces, ¿qué pasó? En lugar de incrementar como tal las capturas del patrimonio ilícito, se aprueba la ley y crece el 95%. ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué no ayudó? Porque ahí está la gran pregunta. ¿Quiénes son los que te interpretan la ley y quiénes son los que tienen el poder de decisión en la ley? Ahí está el problema. Y entonces los criminales por default y uno de los causantes del problema del crimen organizado en el Ecuador son los abogados de la República del Ecuador, O sea, conjunto con los jueces y fiscales. Ese es uno de los aspectos de la crisis que están ignorando las autoridades. Claro, ellos son voy a ponerlo más de fondo, porque estaba hablando con una alumna mía, porque aparte de estudiar conmigo, ella es jurista, ya graduada, esta es su segunda carrera, y me dijo, no, el problema es que vienen los policías y nos dan mal los informes, no dan bien cuando van a testificar, lo hacen mal. Y yo, ok, lo hacen mal porque dudo que sea idiota el Policía Nacional, sino que está testificando mal porque le pagaron para testificar mal. Sí, pero ahí los jueces y los fiscales, ¿qué podemos hacer? Pobrecitos nosotros. Vuelvo a recalcar, el problema es el sistema de justicia, el sistema judicial como tal. El sistema judicial no solamente son abogados, fiscales, jueces, sino también es Policía Nacional. Entonces, por ahí se podría decir que el primer paso es cómo podemos mejorar eso. ¿Para qué? Para que en el supuesto no consentido de que la UAFE sea reestructurada con la Guardia de Finanza Italiana, o de la nada te empiezan a poner ciertas cuestiones como ciertos proyectos que puedan contrarrestar el crimen organizado, esos proyectos no sean de la nada, es decir, que sí tengan los resultados efectivos. Pero para eso tú tienes que dar el primer paso, que es qué es lo que está pasando en el sistema de justicia. ¿Cómo limpiar a aquellos agentes corruptos, a aquellos fiscales corruptos? ¿Cómo hacer una limpieza? Ejecútenles, dejen los chiros, pues, y pónganlos en la cárcel. Bueno, ahora de entrada hay el temor a la vida. De entrada, cuando tienes una amenaza. Eso es un común denominador. Fiscal o juez que abiertamente ha dicho, yo no me dejo comprar por los GDOs, todos aquí, aunque sean en Guayas, todos están muertos. Por eso te digo, por ejemplo, por si acaso, fiscales sin rostro, jueces sin rostro. Los fiscales sin rostro se dieron cuenta que en el problema de corrupción, que es estructural y sistémico, no sirve de absolutamente nada y de paso es carísimo. Juzgar en consulados. ¿Y por qué te digo eso? Que es un problema de corrupción. Hablemos de los jueces sin rostros. Si yo soy una abogada dentro del sistema
eventualmente tú vas a saber quién es ese juez sin rostro con nombre y apellido. ¿Y qué es lo que termina sucediendo? Exactamente lo mismo. Lo mismo. Entonces, suena muy bonito, pero vamos a la realidad con estos proyectos. Entonces, vuelvo a reiterar, ¿qué es lo que se puede hacer? Y un gran ejemplo en Italia. Tú tienes a fiscales o magistrados que por 26 años han estado sancionando, me acuerdo ahorita el nombre de uno, que es el fiscal que va en contra de la 'ndrangheta, que es Nicola Gratteri. Se me vino ahorita el nombre de él, pero hay múltiples en Italia. Y Nicola Gratteri, por 26 años, no ha habido día que no tenga resguardo policial. Y un mínimo de 4 policías muy bien capacitados que lo siguen a todas partes. Y también a su familia. Y a la familia también. Y él sigue vivo. ¿Y ha tenido amenazas de muerte? Claro que sí. Estamos hablando de Italia, no estamos hablando del Congo belga. Entonces, eso no se hace evidentemente en el Ecuador. Se da seguridad y yo he visto a, tal vez, no sé, a asambleístas locales. Discúlpenme, los asambleístas locales no son parte de la familia de John F. Kennedy, o sea, nadie los va a ir a matar. ¿A quién los va a ir a matar? Es a los jueces y fiscales que evidentemente están tratando con el crimen organizado. Bueno, también acuérdate, no hace mucho la seguridad de Villavicencio, o sea, también la seguridad aquí es, entre comillas, seguridad. ¿Y algún día sabríamos qué pasó con Villavicencio? Eso ya se sabe, solamente que nadie lo va a decir porque nadie quiere morir. Nos queda solamente un minuto y una pregunta técnica. ¿Los toques de queda, en tu criterio, han funcionado o no? No. El 70% de las muertes, ¿qué hicieron? Los sicarios, se podría decir, o las personas que trabajaban en la madrugada. Simplemente ajustaron su horario de trabajo. Claro. Tal cual como un negocio más. Exacto, como un negocio más. Y yo me tomé la molestia de ver cuál fue el promedio de muertes por día después de los toques de queda versus el año anterior, que no tuvimos ningún toque de queda como lo tuvimos este año. El año anterior, el Ecuador por día tuvo un promedio de 25.5 muertos. Y eso nos lanzó una tasa del 50.9 en el 2025, la tasa de homicidios. Pasan los toques de queda y el promedio a nivel nacional es 23.3. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Las medidas súper draconianas nos están dando resultados igual de impresionantes o son resultados mínimos. De 25.5 a 23.3. El resultado es mínimo. Porque, vuelvo a reiterar, el crimen organizado, y de entrada voy a decir algo muy penoso, cuando tú entras al crimen organizado, sea porque quisiste meterte o te extorsionaron al meterte, porque a los pescadores artesanales los extorsionan mensualmente como $1,200. Si a mí me llegaran a extorsionar con $1,200, mejor me voy porque, ¿qué? Me voy a quedar sin casi dinero de mi trabajo, o sea, es una locura. Pero ¿qué es lo que estas medidas nos han y qué es lo que termina sucediendo en el crimen organizado? Si tú te involucras en el crimen organizado, tarde o temprano tú vas a morir. Sea porque estuviste en una balacera con un enemigo, con otra banda, o porque hubo un decomiso y te dieron bala, pero eventualmente vas a morir. ¿Qué pasa si es que tú quieres salir porque recapacitaste? El mismo grupo va a ir y te va a matar. Entonces, tú tienes una vida que tú eres un muerto en vida cuando tú perteneces a un grupo de delincuencia organizada. Tú, cuando entras, no puedes salir. Y si sales indiferentemente, a pesar de eso, se meten. Ahora, sí. Y perdóname que robe un poquito de tiempo. Con los estados de excepción y el hecho de que Policía Nacional o lamentablemente los mate por un cruce de balas o los metan a prisión, no les interesa porque las personas que trabajan dentro del crimen organizado son brutalmente reemplazables. Bueno, muchísimas gracias, Michelle, por estar con nosotros y contarnos toda tu experiencia y tu conocimiento alrededor de un tema tan importante para el país. Gracias, Doménica, y con todos ustedes, que tengan una buena tarde hasta el día de mañana. Hasta el día de mañana. Oye. RTP